revelado. 7 increíbles datos sorprendentes del cuerpo humano que transforman tu visión de la vida. Javier, un profesor de biología de un pequeño pueblo, se encontraba en su oficina, rodeado de libros y papeles llenos de sus notas apasionadas. A medida que repasaba la información para su próxima charla, su corazón latía más rápido. El tema era fascinante, los misterios del cuerpo humano. Pero en el fondo, las inseguridades y los juicios de sus colegas lo acechaban como sombras. A sus 45 años, su vida había sido una lucha constante por demostrar que un hombre de escasos recursos puede alcanzar grandes logros a través de la educación. Pero en la universidad, donde se suponía que las puertas se abrían al conocimiento y la diversidad, solo encontraba murmullo y desprecio. Recordó cómo había luchado toda su vida, desafiando estigmas. Sin embargo, había momentos, como este, en que sintió que su historia de sacrificio no encajaba en el ideal académico de sus compañeros. ¿Por qué su pasado humilde desmerecía su capacidad? Aquella mañana, los descubrimientos que había encontrado lo emocionaban, pero la presión de sus propios miedos retumbaba en su mente. ¿Acaso su voz no importaba en un mundo donde los logros estaban a menudo condicionados por la etiqueta social? Mientras organizaba sus notas, se sorprendería al encontrar datos sobre la regeneración celular que podrían cambiar la vida de sus alumnos. El conocimiento que poseían no solo era un mero ejercicio académico, era una herramienta, un puente hacia una nueva comprensión de sí mismos. Sin embargo, el chasquido de las risas de sus colegas resonaba en su mente. ¿Sería posible que su pasión, su entrega, su dedicación desnudara las precariedades de su historia? El día del evento, el salón se llenó. Los rostros esperaban ansiosos, pero Javier sentía el peso de las miradas burlonas en su espalda. Con cada palabra que pronunciaba, la tensión aumentaba en su pecho. Hacer reír o hacer pensar, esa era su lucha interna. Cuando mencionó los logros del ser humano, un comentario sarcástico resonó en un rincón del aula, seguido de risas. El dolor se coló por sus venas. ¿Era tan insignificante? Sin embargo, ese instante lo transformó, no podía permitir que su valía fuera anulada por el desprecio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La charla no era solo sobre biología, era su vida, su lucha, su dignidad. Javier sintió una mezcla de rabia y determinación. Así decidió enfrentarse a aquellos que lo juzgaban, revelando su camino lleno de obstáculos, como nunca había dejado de creer en el poder del conocimiento. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se volvía más firme. Cuando compartió el dato que consideraba más impactante, la idea de que cada ser humano tiene un potencial ilimitado, supo que su mensaje iba más allá de la ciencia. Pero en ese mismo instante, la voz del desprecio resonó una vez más. El chis de la sala se sintió como un muro en su pecho. ¿Podría finalmente encontrar el reconocimiento en un mundo que a menudo lo negaba? Su historia aún no había terminado. La sala había caído en un silencio incómodo tras su declaración. Javier se sintió dividido entre la necesidad de mantener su discurso y la tentación de retroceder, de huir del escenario que se había convertido en un campo de batalla personal. Sin embargo, algo en él se había encendido. Ya no estaba dispuesto a dejar que las voces del desprecio definieran su valía. Había aprendido que la resiliencia era tan esencial como el conocimiento que impartía. Con un profundo respiro, Javier ajustó su postura y confrontó a su audiencia. Aquel instante de silencio se transformó en una oportunidad. Meditó en las vidas que impactaría, en los jóvenes que podrían ver su pasado reflejado en sus palabras. Con cada frase que estructuraba, su claridad aumentaba. Comenzó a tejer historias sobre su infancia, de cómo su madre había trabajado incansablemente en la tierra, enseñándole que el conocimiento y el esfuerzo son semillas que dan frutos en los momentos más inesperados. Las risas burlescas comenzaron a desvanecerse. A medida que sus anécdotas se entrelazaban con los datos científicos, Javier notó destellos de interés en las miradas de sus alumnos. Empezaron a adherirse a su mensaje, comprendiendo no solo los conceptos de biología, sino las realidades de superación que él representaba.
Esta conexión se sentía palpable, un hilo invisible que lo unía a ellos. Su relación con el conocimiento era más que una pasión académica, era una forma de empoderamiento. Las complicaciones de su vida se transformaron en su mayor legado. Notó que, a pesar de los intentos por descalificarlo, su discurso se volvía más fuerte, más auténtico. El desprecio se estaba convirtiendo en una fuerza que lo impulsaba hacia adelante. Su voz resonó más potente conforme culminaba su charla. La regeneración celular no es solo un fenómeno científico, refleja lo que somos como personas. Cada uno de nosotros puede renovar sus sueños, reinventarse, dejar atrás un pasado que no nos define, al igual que nuestras células lo hacen a diario. Javier dejó de lado sus inseguridades y abrazó la verdad esencial de su mensaje. Se dio cuenta de que estaba preparando a sus alumnos para más que simples exámenes, les ofrecía herramientas para navegar en la vida con valentía. Cuando finalizó, la sala estalló en aplausos. Frases de apoyo comenzaron a brotar, sobrepasando los murmullos despectivos. Javier sintió una mezcla de alivio y sorpresa. Aquella interacción lo llenó de valor, pero, en el fondo, sabía que ese momento, aunque crucial, no era el final de la batalla. Después de la charla, se acercó a un grupo de alumnos que se quedaba a discutir. Sus rostros estaban iluminados. ¿Cómo podemos aprender más de estos datos?, preguntó una estudiante, sus ojos brillando. Javier entendió que había logrado encender en ellos una chispa de curiosidad y deseo de superación. Mientras ellos debatían sobre las posibilidades que el conocimiento ofrecía, Javier no pudo evitar reflexionar sobre su viaje personal. Era el momento clave de un cambio interior, una jornada hacia la autovaloración. De repente, se dio cuenta de que no solo estaba dando una charla, estaba forjando una conexión entre sus desafíos y las aspiraciones de los demás. Sin embargo, un pensamiento lo inquietaba. Si sus colegas no habían cambiado después de su encuentro, ¿cómo podría enfrentar sus prejuicios en el futuro? ¿Cómo superaría los muros que persistían en la academia? El eco de las risas pasadas aún resonaba en su mente, y aunque había avanzado, el camino hacia su propia aceptación parecía más complejo de lo que imaginaba. Sintiéndose renovado y aunque todavía atrapado en sus dudas, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de liderar no solo en el aula, sino también en la academia que constantemente lo menospreciaba? La respuesta a esa pregunta suspiraba en el aire, esperando convertirse en su próximo destino. A la mañana siguiente, Javier llegó al campus con un nuevo brillo en los ojos. La charla de ayer había marcado una línea en su vida, ya no se sentía como una sombra. Había comenzado a comprender que su voz, su historia y su conocimiento eran más poderosos de lo que había imaginado. En su mente, palpitaba el eco de sus propias palabras. Era el momento de construir sobre el impulso que había adquirido, pero la realimentación de la sala aún resonaba en él con un eco de incertidumbre. Decidido a mejorar su conexión con los alumnos, Javier se propuso preparar una clase diferente. Su mente fluía con ideas innovadoras, un enfoque que mezclara la biología con la psicología del aprendizaje. Sabía que no podía evitar a sus colegas que lo menospreciaban, pero podía darles una muestra de su valía a través de su trabajo. La idea de transformar la academia desde adentro, de ser su propio agente de cambio, se afianzaba firmemente en su sistema. Durante el día, comenzó a integrar nuevas actividades en su planificación. Sabía que la educación no debía ser un monólogo, sino un diálogo. En lugar de las clásicas presentaciones, incluiría debates, experimentos prácticos y análisis en grupo. Se trataba de involucrar a los estudiantes, de hacer que se sintieran parte activa de su aprendizaje. Mientras diseñaba estas sesiones, su corazón se aceleraba con la adrenalina de un nuevo propósito, y la duda comenzó a desvanecerse. Sin embargo, enfrentarse a sus colegas sería inevitable. A medida que propuso sus nuevas ideas en la reunión semanal del departamento, sus manos se aplastaron sobre la mesa como un gesto de autoafirmación, mientras sus pensamientos rezaban por apoyo, aunque el temor palpitante se manifestaba en su pecho. La resistencia que había recibido anteriormente aún estaba fresca en su memoria. ¿Te parece que lo que necesitas es más innovación?, se burló uno de ellos, una risa a medias entre crítica y desprecio. Pero esta vez, Javier se encontró más centrado. Su mirada era firme y su voz no titubeaba. En lugar de permitir que las palabras de su colega lo desmoronaran, Javier tomó un profundo respiro y, con determinación, respondió: la innovación en la enseñanza es esencial, no solo para el aprendizaje de los alumnos, sino también para nuestra propia evolución como educadores. Estoy dispuesto a aprender y a experimentar con lo que tenemos.
¿no querríamos brindarles a nuestros estudiantes las mejores herramientas? Aquel momento se convirtió en un catalizador en su mente. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una transformación personal florecer. Ya no era solo un individuo luchando contra la corriente, había comenzado a convertirse en un líder, alguien que desafiaba las normas establecidas. Las miradas de sorpresa y confusión en sus colegas le inyectaron más motivación. Su valentía era, en ese instante, su más fuerte arma. Las interacciones posteriores en el aula se convirtieron en una experiencia enriquecedora y, a medida que avanzaban las semanas, Javier comenzó a ver resultados. Sus alumnos se mostraban más comprometidos, sus preguntas eran más profundas y sus diálogos más enriquecedores. Comenzaba a tener la sensación de que no solo se trataba de cambiar el aula, sino de un movimiento hacia un modelo educativo más inclusivo, que ponderara la diversidad de experiencias y voces. La transformación que sentía iba más allá de su entorno académico. Javier se dio cuenta de que también se trataba de una exploración de sí mismo. A medida que navegaba por este nuevo enfoque, quedó impresionado por la pasión que lograba despertar en su interior. Pero estos sentimientos eran agridulces, la inquietud de sus colegas seguía allí como un espectro oscuro a sus espaldas. Un día, tras una actividad particularmente exitosa, un alumno se acercó y, con voz temblorosa, le confió: «Usted me hace sentir que soy capaz de más de lo que pensaba». Este reflejo de su impacto lo llenó de satisfacción, pero también de un nuevo dilema: ¿sería capaz de sostener este cambio en un entorno que claramente no lo apoyaba? Mientras se retiraba de la escuela ese día, Javier se dio cuenta de que no podía permitir que otros definieran su camino. La búsqueda de su propia voz y la lucha por la aceptación eran irreconciliables. Su batalla no era solo externa, sino también interna, un viaje que lo llevaría a cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacerse un nombre. Y así, con la vista fija en el horizonte, comprendió que la decisión de confrontar sus propios límites estaba más cerca de lo que había anticipado. Tendría que trazar un plan, y rápidamente. ¿Acaso estaba listo para desafiar no solo a sus colegas, sino a toda una estructura que ponía obstáculos en su camino? El momento de la verdad se acercaba. Javier regresó al aula con la mente repleta de planes. Era el momento de profundizar en su propio proceso de transformación, de usar la credibilidad que había ganado como un trampolín para nuevas alturas. El eco de las palabras de su alumno resonaba en su mente, la capacidad de iluminar mentes podía ser su legado. Sin embargo, también sabía que esa luz podría provocar sombras entre sus colegas. La estructura del departamento de biología no estaba diseñada para el cambio. Javier era consciente de que cualquier avance personal tendría que vincularse con la percepción que los demás tuvieran de él. No quería ser visto como un paria, ni como un idealista desquiciado. Su nueva meta era no solo transformar la forma en que enseñaba, sino también encontrar el equilibrio en sus relaciones laborales. Así, comenzó a observar con atención a sus colegas. ¿Cómo se comportaban los más exitosos? El doctor Ruiz, conocido por su rigidez, tenía una forma muy particular de atrapar la atención. Él se basaba en datos y resultados, en una estructura firme que parecía inquebrantable. Javier se preguntó si quizás podría integrar la claridad del doctor Ruiz con su propio enfoque más dinámico. Por otra parte, estaba la doctora Fernández, cuyos alumnos la adoraban. Javier notó que ella abordaba la enseñanza desde un lugar de empatía genuina, siempre desde la premisa de que la conexión emocional facilitaría el aprendizaje. En el fondo, Javier sabía que no podría replicar a ninguno de los dos por completo. Su viaje era único y dependía de su autenticidad. Decidido a encontrar su propio estilo, estableció una serie de objetivos claros. Implementaría primero un pequeño cambio en su próximo curso, un proyecto en grupo que permitiría a los alumnos investigar un tema de biología desde diferentes ángulos de la psicología. Planeaba presentar la idea a sus estudiantes como una oportunidad de explorar sus propias pasiones mientras vinculaban el contenido académico con experiencias reales. Sería un reto, pero confiaba en que, si lograba captar el interés adecuado, sus colegas podrían comenzar a ver su visión. Sin embargo, un peso constante se asentaba sobre sus hombros. La incertidumbre respecto a la recepción que tendría esa propuesta entre sus colegas lo mantenía alerta. La tarde antes de la presentación, Javier se encontró en una encrucijada. Mientras preparaba su discurso, recordó momentos en los que había dejado que la crítica lo derrumbara. La mirada desdeñosa de sus colegas todavía lo atormentaba. Podía sentir la posibilidad de fallo acechando, lo cual alimentaba sus miedos internos. Antes de dormir, decidió escribir en su diario.
Con cada palabra, pudo poner en perspectiva sus inseguridades. Exponer su genialidad y su vulnerabilidad eran dos caras de la misma moneda. He llegado tan lejos, se susurró a sí mismo en un monólogo interno, no puedo permitir que el miedo a lo que piensen los demás me detenga nuevamente. Era un diálogo que cultivaba la determinación a pesar de lo adverso. Al día siguiente, se presentó en la sala con una mezcla de ansiedad y resolución. Mientras comenzaba a hablar, notó que sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Hoy les presento un enfoque nuevo. Un camino que no solo abrirá un diálogo con nuestros alumnos, sino que puede cambiar cómo vemos la biología y el aprendizaje. Las miradas de sus colegas iban desde la expectativa hasta la crítica silenciosa. El desarrollo de su propuesta sería crucial. Pero mientras hablaba, había algo más que empezaba a nacer dentro de él, la convicción de que su cambio personal podría, de hecho, desafiar las estructuras que habían intentado oprimirlo. Cada palabra salida de su boca lo acercaba más a la figura de un educador vanguardista. Sin embargo, cuando terminó, el silencio reinante lo llenó de inquietud. Todos asimilarían la información de maneras diversas, pero un pequeño grupo miraba con escepticismo. Javier se estremeció, preguntándose si había provocado más dudas que emociones positivas. Sería un dilema más que tendría que enfrentar. Había llegado el momento de poner todo en la balanza. Pero, ¿qué sucedería si su propio camino lo perjudicaba en vez de ayudarlo? La respuesta a esta inquietud se asomaba en el horizonte, pero aún no estaba lista para revelarse. La sala permanecía en un tenso silencio tras la presentación de Javier, y una mezcla de preocupación y anticipación se apoderó de él. La expresión del doctor Ruiz, impasible, lo hacía cuestionar si realmente había logrado transmitir su mensaje. ¿Estaba preparado para afrontar el embate de la crítica? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras se dirigía a casa. Al llegar a su departamento, Javier sintió la necesidad de reflexionar sobre lo sucedido. Se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeante notaba su indecisión. Escribió un post en su blog personal, un espacio donde solía compartir sus pensamientos e inquietudes sobre la educación. Esta vez decidía plasmar sus emociones de forma cruda. Si no puedo ser honesto conmigo mismo, ¿cómo puedo esperar serlo con mis alumnos? Pensó. La escritura se convirtió en una catarsis. Volvió a narrar los momentos previos a su presentación, reviviendo el sudor en sus manos y la vibración en su voz. Con la misma intensidad, se reflejó su deseo de marcar una diferencia. Frases como hoy me he expuesto se mezclaban con una sensación de vulnerabilidad que empezaba a sentir como una fortaleza. La incertidumbre respecto a la respuesta de sus colegas iba disminuyendo, y en su lugar surgía una nueva claridad, estaba listo para tomar riesgos. A medida que avanzaba la noche, una idea brillante emergió entre sus reflexiones, ¿y si invitara a sus colegas a participar en el proyecto? Era una forma de demostrar que no solo se trataba de su visión, sino de un esfuerzo colaborativo. Un cambio apreciable podría surgir si se mostraba abierto a recibir críticas constructivas. Al fin y al cabo, se convertiría en un defensor de su propia idea ante un grupo que, al menos en parte, podría compartir su pasión. Con renovada energía, dibujó un plan detallado. En su mente, los grupos de trabajo no serían solo estudiantes, incluiría a su equipo de colegas, quienes podrían aportar desde diversas perspectivas. Javier imaginó discusiones enriquecedoras, donde sus pares pudieran crecer junto a él. El pensar en esa dinámica de colaboración le ofrecía una luz ante la adversidad, un nuevo enfoque para mediar en el cambio que anhelaba. Sin embargo, el escenario no estaba exento de riesgos. Tenía que enfrentarse a la resistencia del doctor Ruiz y, aunque la doctora Fernández era más receptiva, la posibilidad de que se cuestionaran sus intenciones le producía un nudo en el estómago. Se preguntó si su deseo de inclusión vería la luz o si, por el contrario, reforzaría su imagen como el idealista desquiciado que temía ser. A la mañana siguiente, Javier se armó de valor y programó una reunión informal con sus colegas. Presentaría la idea de trabajar juntos en el proyecto, compartir ideas y experiencias. Su corazón latía intensamente, pero esta vez no era solo por el miedo. Era por la emoción de facilitar un espacio para el crecimiento colectivo. Cuando el día llegó, se sentó en la sala de conferencias, y su mente volvió a llenarse de preguntas. ¿Lograrían aceptar trabajar de la mano? ¿Podrían desprenderse de su resistencia individual por el bien del aprendizaje? La reunión comenzó, y Javier tomó una profunda respiración. Era el momento de desvelar su propuesta de colaboración,
el primer paso hacia una transformación auténtica, no solo para él, sino para el departamento entero. La inquietud de su corazón resonaba en su pecho. El camino hacia el éxito a lo largo de su transformación sería aún más complicado de lo que había anticipado. Al finalizar su presentación, el silencio llenó la sala de nuevo. Miradas entre intrigantes y escépticas se intercambiaban, haciendo que la presión aumentara. La pregunta que Javier no podía sacar de su cabeza era si esa vez su valentía habría dado frutos, o si las sombras del escepticismo lo seguirían persiguiendo. ¿Sería su intento de unión rechazado o aceptado? En el horizonte se dibujaba una respuesta, pero estaría lejos de ser clara y directa. Javier sintió que el aire se espesaba a su alrededor, constriñendo su pecho en un abrazo incómodo. La sala parecía un campo de batalla donde cada mirada furtiva era una bala que podía permeabilizar su determinación. Un par de segundos se convirtieron en eternidades mientras esperaban su respuesta, y él, lleno de anhelos, permanecía firme ante el inexorable silencio. Finalmente, el doctor Ruiz rompió la tensión. Con un tono que Javier no pudo descifrar, hizo una pregunta que le atravesó como un dardo: ¿y cómo te aseguras de que todos estén comprometidos en esta nueva visión? La incertidumbre comenzó a formar una nube oscura en su mente. La conversación que había imaginado como un diálogo abierto se convertía en un tortuoso enfrentamiento. Mientras sus colegas intercambiaban miradas, Javier sintió una sacudida interna. Detrás de su discurso se escondía un dilema que le deslumbraba como un faro: la inseguridad de cuestionar su propia capacidad de liderazgo. ¿Qué tal si esto no funciona? ¿Qué tal si la resistencia es demasiado fuerte? Se debatía en su interior. La inquietante voz de la duda empezaba a ofuscar el eco de su entusiasmo. Estoy dispuesto a explorar un modelo que se base en la participación activa, una co-creación del aprendizaje, afirmó Javier con una determinación renovada, consciente de que su verdad debía prevalecer frente a la crítica. Las palabras fluyeron, y al mismo tiempo su mente producían estrategias. Podríamos realizar reuniones periódicas, donde cada perspectiva se analice y valga, un intercambio verdadero de ideas, continuó. La doctora Fernández hizo un gesto afirmativo, lo que avivó la chispa de esperanza en él. Sin embargo, la mirada del doctor Ruiz no variaba, su desdén marcaba un ostensible obstáculo. La balanza se tambaleaba durante esos breves momentos de intercambio. Si bien algunos compañeros comenzaron a asentir, otros no ocultaban su incredulidad, y Javier se sintió en la cuerda floja. La reunión se tornó un juego de estrategias ocultas. Cada respuesta y cada pregunta lanzada era un paso en un tablero de ajedrez donde poco a poco se evidenciaba que el verdadero juego no era solo conseguir aceptación, sino validar su propia voz. Javier rememoraba el instante en que tomó la decisión de confrontar a sus miedos, aquella acción ya era un hito en su camino. A medida que los cuerpos se inclinaban unos hacia otros, el ambiente comenzaba a caldearse con un aire de camaradería improvisada. Alguien del fondo mencionó un ejemplo de colaboración exitosa en otra institución, y otros comenzaron a alimentarse de esa pequeña llama. En el fondo, Javier se dio cuenta de que la conexión emocional que buscaba surgiría cuando aceptara que no sabía todas las respuestas, pero que estaba dispuesto a encontrar juntas alguna dirección. Así, la conversación tomó un nuevo rumbo. Fue hasta en ese instante, cuando Javier notó la verdadera esencia de lo que estaba intentando engendrar, no solo un cambio en el enfoque pedagógico, sino una transformación de la confianza que él y sus colegas albergaban. El compromiso comenzó a gestarse a través de la incertidumbre, pero más que nunca, se sentía parte de un proceso que era igualmente suyo. La reunión llegó a su fin, con propuestas y acuerdos en el aire. Hugo, uno de sus colegas más críticos, le lanzó una mirada sincera. Me agrada el enfoque, Javier. Tal vez podríamos agendar otra reunión para revisar el progreso, dijo, dejando un vestigio de esperanza que vibraba en la sala. Mientras se despedía, Javier reflexionaba sobre cómo el camino hacia el crecimiento personal y profesional se bifurcaba en intersecciones inesperadas. Se dio cuenta de que su labor no solo era una cuestión de liderar, sino un ejercicio de transformación personal en el que él mismo aprendería de sus pares. Esa noche, en su departamento, se sintió ligero. Sin embargo, en el fondo, la conciencia de que el verdadero reto estaba por venir lo mantuvo en alerta. Una realidad abrumadora pulsaba en su mente, no podía darse por satisfecho. Aún. ¿Acaso habría formas inesperadas de resistencia y desafíos por enfrentar, aún de aquellos que parecían aliados? La pregunta giraba inquieta en su cabeza, mientras la expectativa bloqueaba su sueño. Javier se despertó la siguiente mañana con un nudo en el estómago.
Mientras la luz del sol entraba a raudales por la ventana, cada rayo parecía traer consigo pensamientos de incertidumbre. A pesar de la euforia que había sentido después de la reunión, la realidad del desafío que enfrentaba se cernía sobre él como una sombra. Tenía que consolidar sus ideas, y eso implicaba no solo comunicar, sino también ganar la confianza de sus colegas. Al llegar a la oficina, Javier dedicó un par de horas a revisar las notas de la reunión. Con cada hoja que pasaba, su determinación se iba robusteciendo. Se dio cuenta de que necesitaba más que buenas intenciones, necesitaba un plan estratégico que conectara las perspectivas de sus compañeros con su visión. Así, comenzó a delinear un marco repleto de propuestas y actividades que podrían involucrar a su equipo. Cada palabra en sus apuntes era un paso hacia un liderazgo auténtico. La parte más difícil del día fue enfrentar al Dr. Ruiz. Javier sabía que su postura crítica podría representar un verdadero obstáculo. Aquel hombre había sido un referente de autoridad en su carrera, su desaprobación había marcado en más de una ocasión el rumbo de las decisiones en la institución. Sin embargo, era el momento de dar un golpe audaz. A la hora del almuerzo, se encontró con el Dr. Ruiz en la cafetería. La conversación no fue fácil, el peso de la expectativa lo abrumaba. Creo que ha subestimado los desafíos que representan estos cambios, dijo el doctor, con una calma que escondía una jugada astuta. Javier, sin rendirse, respondió, estoy dispuesto a asumir esos retos y trabajar en conjunto. Estoy convencido de que un cambio real solo se alcanza si todos estamos de acuerdo en el camino hacia adelante. La mirada del doctor Ruiz se suavizó, pero no cedió. ¿Y si te digo que varios de tus colegas no están entusiasmados con este enfoque? ¿Cómo planeas incrementar la participación de quienes se resisten? La pregunta lo sorprendió, pero, tras un breve lapso, se percató de la oportunidad que se le brindaba. Los invitaré a una charla abierta, un espacio donde podamos discutir abiertamente. Nunca podremos avanzar si no escuchamos las inquietudes que puedan tener. Su respuesta pareció calar hondo en el doctor Ruiz, que lo miraba con un renovado interés, como si estuviera evaluando no solo sus ideas, sino su capacidad de aguante. Sin embargo, con cada interacción, Javier percibía las garras de la duda tratando de aferrarse a él. Esa batalla interna de desconfianza y determinación lo condujo a una nueva reflexión: ¿cuáles eran sus límites reales? Con la resolución de crear un ambiente más inclusivo, se dedicó a preparar la charla que había propuesto. La noche anterior, presa de insomnio, formuló preguntas que podrían abrir el diálogo. Quería entender el miedo detrás de la resistencia, ese mismo miedo que él había experimentado una y otra vez en el fondo de su mente. Pero, a la vez, se preguntaba si lograría lidiar con la incomodidad que eso implicaba. Días pasaron y la fecha de la charla se acercaba. Javier sentía los escalofríos de la ansiedad y la emoción mientras se preparaba para presentar sus ideas. En cada prueba que realizaba, pedía retroalimentación de sus colegas de confianza, afianzando cada vez más su postura. La activa participación de algunos comenzaba a animarlo. Sin embargo, siempre había una sombra que susurraba: ¿y si esto no resulta? El día del evento se presentó. En la sala, los murmullos iniciales eran un recordatorio de cuán lejos había llegado, pero también de lo mucho que le faltaba por recorrer. Mientras se acomodaba frente a sus colegas, se sintió atrapado entre los ecos de la crítica y su propia fe en el proceso. Recordó el momento de la reunión inicial, ese instante en que había decidido hablar. Se tomó un respiro, y todo el peso se transformó en determinación. Estaba a punto de abrir un camino. Pero, al ver la mirada indecorosa del doctor Ruiz en la esquina de la sala, Javier se dio cuenta de una verdad profunda: más que la validación ajena, necesitaba enfrentarse a su propio temor. Solo así podría descubrir si había realmente aprendido a liderar, o si el camino hacia su verdadero yo aún no esperaba. Al terminar la presentación, Javier se sorprendió de la respuesta de sus colegas. Algunos asentían, otros aún mantenían sus dudas, pero había un tono de curiosidad palpable en el aire. Con lo que tenía por delante, Javier sabía que el desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener la fe en su liderazgo, o las primeras críticas desatarían sus viejos miedos? La posibilidad le hizo temblar y, al mismo tiempo, le encendió la chispa de un nuevo reto. El eco de sus palabras aún resonaba en la sala, y Javier sintió que cada mirada dirigida hacia él portaba un peso que, aunque inquietante, también era un signo de esperanza. Sin embargo, el relativismo de la aceptación siempre ha tenido un matiz que desafía la calma.
Consciente de que la charla no había sido un triunfo absoluto, se dedicó a escuchar las preguntas y las observaciones de sus compañeros. Notó que algunos expresaban franqueza, mientras que otros mantenían un tono de reticencia. En cada intervención, estaba en juego su capacidad para gestionar no solo su emoción, sino también la del grupo. ¿Y si tus propuestas solo son una ilusión? Esa pregunta de Claudia, una de sus colegas más perspicaces, lo atravesó como un dardo. Javier respiró hondo, evaluando la simplicidad y la complejidad de esa aseveración. En lugar de reaccionar defensivamente, decidió aprovechar esa inquietud. Creo que todos tenemos dudas y temores. La incertidumbre es parte de este proceso, pero propongo que empecemos por observar qué nos une, más que lo que nos divide. Su voz gravitó en el aire, y aunque no todos parecían convencidos, había comenzado a activar una dinámica que no había anticipado, la de un diálogo genuino. Al finalizar, Javier sintió que había dado un paso hacia una nueva forma de liderazgo, había invocado la vulnerabilidad como una herramienta poderosa. Las impresiones comenzaron a variar, se notaba que el ambiente contenía más interacción y menos confrontación. Esa noche, mientras revisaba su día, Javier se dio cuenta de que había un nuevo desafío que lo esperaba, convertir la curiosidad recién despertada en un compromiso tangible. La charla había sido solo el principio, y el momento de sostener su propuesta en el futuro estaba ya a la vista. Días posteriores se convirtieron en una frenética maquinaria de preparación. Javier estableció reuniones individuales con quienes habían mostrado más resistencia. No quería que esa inquietud se desvaneciera, debía convertirse en un puente hacia el cambio. Cada conversación lo forzaba a ahondar en sus propios temores. Se daba cuenta de que al hacer preguntas y abrirse a la crítica, también se estaba desnudando ante sus propios límites y carencias. El doctor Ruiz, que había permanecido en un segundo plano durante las interacciones, finalmente solicitó una reunión. Al recibir la invitación, una mezcla de ansiedad y anticipación se apoderó de Javier. Era un momento crucial que podría modificar su rumbo. Mientras se preparaba, Javier se enfrentó a un dilema personal: ¿sería un líder que se dejaba influenciar por el temor, o uno que se mantenía firme en sus convicciones? Desde el primer saludo, la conversación se tornó densa. Tu presentación fue admirable, Javier, pero quiero saber sinceramente, ¿estás listo para afrontar el posible rechazo de aquellos que se sienten amenazados por el cambio? La pregunta era incisiva, casi como un reto. Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero estaba decidido a no ceder. Si no desafiamos el status quo, corremos el riesgo de quedarnos estancados. Estoy dispuesto a arriesgarme, además de aprender de cada experiencia que surja. Al cerrar la reunión, sintió que había ganado un pequeño terreno, pero el camino estaba lleno de obstáculos. Javier fue consciente de que su viaje hacia la autenticidad en el liderazgo requería fortaleza emocional y una confianza que aún no poseía por completo. Las dudas persistían, pero su propensión a actuar, a buscar acciones concretas, comenzaba a definir su verdadero carácter. Mientras se retiraba del despacho del doctor Ruiz, una sombra de inquietud lo acompañaba. La mirada escéptica de su superior aún se proyectaba en su mente. Javier recordó una frase que había escuchado en su camino profesional: el verdadero liderazgo comienza donde termina la complacencia. Con la carga de sus aprendizajes recientes, se preguntó a sí mismo, ¿estaba verdaderamente listo para dejar atrás la complacencia y transformarse sin reservas? La noche se acercaba, y la incertidumbre le provocaba una mezcla de emoción y ansiedad. Javier sabía que en la próxima reunión tendría que mostrar no solo su visión, sino también una confianza renovada. Consciente del reto que le esperaba, decidió que esa vez se presentaría sin las barricadas de sus inseguridades. Pero en su corazón latía una nueva pregunta: ¿sería capaz de transformar el miedo en una herramienta para empoderar su liderazgo? La mañana del día siguiente amaneció especialmente nublada, como si las nubes también estuvieran tejiendo un manto de dudas sobre Javier. Al entrar en la sala de reuniones, sintió que el aire era denso y cargado de expectativas. Esta vez era distinto, debía demostrar que sus palabras eran más que ilusiones. La presión lo impulsaba, pero también lo asustaba. En ese instante, su mente se convirtió en un campo de batalla entre la confianza y el temor a la invalidación. Mientras los miembros de su equipo tomaban asiento, Javier usó un ejercicio de respiración profunda que le había enseñado su mentor años atrás. Reflexionar sobre su propósito lo ayudaba a centrar sus pensamientos. Visualizó su objetivo: un equipo cohesionado que no solo entendiera la visión, sino que también se comprometiera a construirla.
Fue un repaso mental de cada conversación que había tenido durante la semana, de cómo había extraído esos pequeños destellos de interés que ahora debían ser iluminados. La reunión empezó y, aunque intentó ocultarlo, notó que su voz temblaba ligeramente al presentar su propuesta. Explicó cómo la colaboración podría revitalizar sus proyectos, compartir técnicas y conocimientos, y cómo podrían transformar su entorno laboral. Pero las caras de sus compañeros reflejaban una mezcla de escepticismo y curiosidad. Claudia, que todavía cargaba el peso de su anterior pregunta, finalmente volvió a alzar la voz. Javier, ¿y qué pasa si nuestras diferencias son más fuertes que nuestras similitudes? ¿Qué nos garantiza que esto funcionará? Su corazón se aceleró, y al observar su mirada inquisitiva, sintió como el desafío tomaba forma. ¿Acaso estaba listo para desmontar la duda con algo más que palabras? En un instante de claridad, recordó una anécdota sobre un proyecto que había fracasado debido a la falta de comunicación. Puedo asegurar que el cambio verdadero no ocurre en la comodidad. Esta es una oportunidad para elegir el riesgo, cada uno de nosotros tiene que identificarse con este camino. Si nos permitimos ser vulnerables, podemos encontrar la fuerza en nuestras diferencias. El murmullo en la sala se intensificó, y Javier sintió que la energía del grupo comenzaba a cambiar. A medida que la tensión se disolvía, se dio cuenta de que había encontrado su voz auténtica, una que poseía el poder de unir y motivar. La vulnerabilidad que había temido, se convertía en su mejor aliada. Las dudas no desaparecían, sino que se transformaban en preguntas estimulantes que instaban a la reflexión, como si cada miembro del grupo comenzara a cuestionar su propia resistencia al cambio. El intercambio continuó, y aunque las respuestas eran variadas, también eran sinceras. Había más intención de colaboración de lo que Javier había anticipado. Su mente daba vueltas entre el deseo de sentir la aprobación y el compromiso genuino de no rendirse ante su visión. Al cerrar la reunión, Javier se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Había plantado la semilla de un cambio potencial, un avance que, aunque frágil, lo alimentaba con energía renovadora. Y aunque sabía que aún debía trabajar en consolidar esos lazos de confianza, la experiencia había reafirmado un principio crucial: el liderazgo auténtico se basa en la conexión y no en la autoridad. Sin embargo, había un nuevo reto esperándolo. Mientras salía de la sala, se cruzó nuevamente con el Dr. Ruiz. La mirada de su superior, aún escéptica, parecía pesar sobre él. Un giro inesperado de eventos había activado la inquietud en Javier. Javier, como jefe de este equipo, tengo que advertirte. El momento para las pruebas ya no está distante. Una decisión crítica está a la vista, y hay quienes no verán el cambio con buenos ojos. La revelación lo golpeó como una alerta, el camino estaba lleno de peligros, y no todos estaban listos para aceptar la transformación. Su mente repitió una pregunta crítica, esta vez con mayor urgencia: ¿qué pasaría si su propio equipo fuera el obstáculo más grande para alcanzar su visión? La próxima fase de su viaje comenzaba, y los desafíos no habían hecho más que empezar. Javier despertó una mañana con una mezcla de emoción y serena determinación. Cada paso que había dado desde la charla inicial lo había llevado hasta este momento, un momento en el que podía finalmente transformar sus inseguridades en confianza. Había aprendido que la verdadera fuerza reside en reconocer las propias vulnerabilidades y en convertirlas en impulso. Por primera vez, en lugar de permitirse que esas sombras le afectaran, estaba preparado para enfrentar el desdén en su entorno académico con una nueva mentalidad. Se presentó en el aula con la convicción de que cada alumno merecía escuchar su historia, y no solo las lecciones de biología. Ahora comprendía que su papel era más grande que solo ser un maestro, era un mentor, un faro de esperanza que podía inspirar a otros a trascender sus propios obstáculos. La conexión que había construido con sus estudiantes en las semanas pasadas lo llenó de satisfacción. Esa tarde, se sentó a hablar con ellos sobre el próximo proyecto, un minucioso experimento que no solo se centraría en los datos científicos, sino también en sus historias personales de superación. Lo que antes había visto como debilidades, ahora eran cimientos sobre los que levantar una comunidad académica más inclusiva. Poco después de anunciar el proyecto, Javier recibió un mensaje inesperado. Era de la doctora Fernández, quien había expresado apoyo y admiración por su enfoque. Ella le proponía una reunión informal en su oficina para explorar ideas sobre el proyecto y cómo podían colaborar más estrechamente. Javier sintió que cada interacción positiva no solo validaba su posición, sino que también le regalaba el coraje para continuar desafiando el status quo. Durante la reunión, la conversación fluyó cómodamente,
ambos compartieron estrategias y anécdotas que mantenían viva la chispa de la curiosidad. La doctora Fernández le confesó lo inspiradora que encontraba su historia de vida. Tu paso por la adversidad es lo que puede motivar a estos estudiantes a trascender sus dificultades. Ellos necesitan ver ejemplos reales de resiliencia, afirmó. Javier sintió que su voz interior, que una vez había estado ahogada por la risa burlona, ahora resonaba con eco y resonancia. Sin embargo, la semana siguiente lo llevó a un nuevo desafío. El doctor Ruiz solicitó una reunión con Javier después de presenciar las emocionantes dinámicas que había introducido en sus clases. A pesar de que su corazón latía con intensidad, se armó de valor. Era el momento de mostrar cómo su visión había generado no solo entusiasmo entre los estudiantes, sino también una respuesta positiva en sus colegas. Durante la reunión, el doctor Ruiz empezó con su habitual tono crítico, pero a medida que Javier relataba la influencia que sus métodos estaban teniendo en el aula, comenzó a notar un cambio en la expresión del doctor Ruiz. Le presentó datos concretos, estadísticas de participación, testimonios de estudiantes que estaban más conectados con su aprendizaje y el ambiente colaborativo que se estaba formando entre sus compañeros. Con cada cifra y cada historia, la resistencia del doctor Ruiz se desvanecía lentamente. Javier, debo admitir que tu trabajo ha sido notable. Quizá haya una oportunidad para que tomemos algunos de estos enfoques y los integremos a otros cursos, dijo el doctor Ruiz, llevándose una mano a la barbilla en señal de reflexión. Esa propuesta, que un tiempo atrás parecía un sueño inalcanzable, comenzó a tomar forma. A medida que las semanas avanzaron, Javier continuó estructurando su nuevo enfoque. No solo las aulas se convirtieron en espacios de aprendizaje inclusivo, sino que él mismo florecía como líder. Las palabras de Claudia, de la doctora Fernández, e incluso del doctor Ruiz le recordaban que cada resistencia superada era un paso firme hacia su aceptación en la comunidad académica. Con el paso del tiempo, las interacciones se volvieron más fluidas. Javier sabía que estaba siendo visto no solo como un profesor, sino como un catalizador de cambio. Con él. Cierre del semestre a la vista, decidió organizar un foro abierto donde estudiantes y colegas pudieran compartir sus experiencias y aprendizajes. El evento se llenó de energía, los pasillos resonaron con risas, debates estimulantes y, sobre todo, un sentido palpable de comunidad. Al final de ese día, mientras los aplausos retumbaban en el aire, Javier sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Se dio cuenta de que, al aceptarse a sí mismo con toda su historia, había permitido que otros también se aceptaran. El camino aún tenía desafíos, pero Javier, empoderado por la transformación que había experimentado, sabía que su voz ya no estaría silenciada por las voces del pasado. Su viaje personal había culminado en un crecimiento tangible no solo para él, sino también para aquellos a quienes tocaba con su nueva visión. Al salir del aula, tomó una profunda respiración. Había conquistado sus miedos. Su historia ya no era un estigma, sino un legado de resiliencia que resonaba en sus alumnos. Nadie podría quitarle esa verdad. Hoy, Javier no solo enfrenta el futuro con confianza renovada, sino que sabe que ha alcanzado un lugar donde no solo enseña biología, sino también la importancia de la autoafirmación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos más fuertes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.